Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 177 y el título de la reflexión es Lo que Dios busca. Las lecturas las encontramos en el libro de Miqueas capítulos 6 y 7, el libro de Oseas capítulo 12 del verso 1 al capítulo 13 verso 1, en el Evangelio de Juan capítulo 19 versos del 1 al 30. ¿Y qué es lo que Dios siempre ha buscado? Que nosotros practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y caminemos humildemente con Dios. Pero tristemente nosotros hemos escogido siempre por nuestra autosuficiencia, por creer que todo lo podemos hacer solos, que no necesitamos de Dios. Pero realmente para poder practicar la justicia y amar la misericordia lo necesitamos a Él, porque Él es la referencia de esa luz y de ese bien. Tú no puedes amar a alguien si no has recibido ese amor extravagante de Dios. Lejos de la fuente de misericordia no podemos dar misericordia. A veces creemos que sí porque ayudamos a otros, pero cuando alguien se equivoca, tú lo juzgas en tu corazón, tú hablas de esa persona. Eso no ha de ser misericordia. Dios es sencillo y Él quiere que vivamos en un mundo en armonía, que podamos vivir como hermanos, que pensemos en el otro al tomar las decisiones. Y la única manera es que Dios sea el centro. Eso es humillarse, caminar en humildad con Dios, pero no nos gusta. Siempre queremos sacar nuestro orgullo, y el orgullo solamente denota algo, una carencia dentro de cada uno. Controversia del Señor contra Israel. Escuchen ahora lo que dice el Señor. Levántate y contiende contra los montes, que oigan tu voz las colinas. Ustedes los montes y ustedes los sólidos cimientos de la tierra, escuchen la querella del Señor, porque el Señor tiene una querella contra su pueblo y va a altercar contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Es un hecho que yo te saqué de la tierra de Egipto, que te libré de la casa de servidumbre y que delante de ti envía a Moisés, a Aarón y a María. Acuérdate ahora, pueblo mío, de los planes que urdía Balac, rey de Moab, y de cómo respondió Balaam, hijo de Beor. Yo los traje desde Sitín hasta Gilgal para que reconozcan cuántas veces yo, el Señor, los he salvado. Mira que Dios le estaba preguntando a su pueblo por qué era así, por qué le daba la espalda cuando Dios solamente los había llevado con cuerdas de amor para salvarlos, para liberarlos de la esclavitud. Lo que pide el Señor. Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es de sabios temer su nombre. Presten ustedes atención al castigo y a quien lo establece. El impío aún tiene en su casa riquezas mal habidas y esas odiosas medidas falsas. Y voy a tener por inocente el que tiene balanzas falsas y pesas engañosas. Tu gente rica, Jerusalén, se ha saturado de rapiña. Tus habitantes mienten, su lengua y sus labios son engañosos. Por eso yo también te herí, te debilité, te asolé por tus pecados.
Por eso comerás y no te saciarás, y en tus calles habrá una profunda tristeza. Cosecharás, pero no almacenarás, y lo que almacenes lo entregaré como botín de guerra. Sembrarás, pero no cosecharás. Pisarás aceitunas, pero no te ungirás con ese aceite. Exprimirás las uvas, pero no beberás el vino. Y es que tú has obedecido los mandamientos de Onri y todas las acciones de la casa de Acab. Has seguido los consejos de ellos. Por eso voy a castigarte y a ponerte en vergüenza a tus habitantes. Por lo tanto, tendrán que cargar con el oprobio de mi pueblo. Tú cargas con lo que decides hacer. Tu libre albedrío te lleva lejos de Dios o cerca de Él. Nosotros sabemos, yo ahora que lo pienso, en el fondo siempre está la conciencia y podemos distinguir el bien y el mal. El problema es que el bien es marcado por Dios y ahora tan desdibujado que está Dios, pues se está dificultando. La gente se está confundiendo con tantas teorías falsas de que el bien y el mal es diferente para cada persona. Pero no es así, hay una sola medida. Y eso es lo que la oscuridad quiere, que uno pierda esa dualidad entre el bien y el mal. Porque cuando tú pierdes eso, a ti no te importa nada del otro. Solamente te importa lo que tú eres, lo que tú vas a llegar a ser. Y no importa pasar por encima de nadie con tal de lograr tu desarrollo. Y eso es catastrófico. Pero como lo he dicho, nos corresponde a todos nosotros llenarnos de Dios y poder hablar la verdad, que es solo una, la verdad que encontramos en la palabra, el Evangelio, un Dios de amor que nos rescató y que nos dio libre acceso, gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, al trono de la gracia, a los brazos amorosos del Padre. Si tú quieres un cambio en tu vida, es llenarse de la presencia de Dios, es estar en la presencia la que nos va transformando y nos va mostrando todo a lo cual debemos morir. Miqueas 7 es un lamento que se transforma en un cántico de esperanza. Comienza describiendo la profunda decadencia moral de Israel, donde nadie es confiable. Ante esta crisis, el profeta decide esperar únicamente en Dios y concluye celebrando la inigualable misericordia divina, capaz de perdonar y arrojar los pecados al fondo del mar. Corrupción moral de Israel. ¡Ay de mí! Estoy como el que en su apetito desea comerse los primeros frutos y se encuentra con que ya se han recogido los frutos del verano, con que ya se han rebuscado las últimas uvas de la vendimia. Ya no hay en el país gente misericordiosa, ya no hay una sola persona honrada. Todos están a la espera de matar a otros, todos le tienden trampa a su prójimo. Para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de soborno. Los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. El mejor de ellos es peor que un espino, el más recto es más torcido que una zarza. Pero ya viene el día de su castigo, el día que anunciaron sus vigilantes, y entonces se verán confundidos. No creas, pues, en tus amigos ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de la que duerme a tu lado y no abras la boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra su madre y la nuera contra la suegra, y todo el mundo tiene al enemigo dentro de su propia casa. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Y es verdad, como está tan desdibujado el concepto de familia como Dios lo pensó, que las familias ahora son un caos. Hay mucha pelea, mucho maltrato. Y eso es la célula más pequeña de la sociedad. Y si desde ahí empezamos a destruirnos, pues lo que vemos en el mundo es el resultado de la desintegración en las familias. La familia
es ese núcleo donde tú recibes el amor, donde tú recibes la afirmación, y papá y mamá tienen un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad. Por eso los dos son necesarios. Pero ahora vemos familias que se dicen familias, pero donde solo hay mamá o donde solo hay papá. Y ahora con esas ideas de la orientación pretenden que 2 hombres o 2 mujeres críen una criatura, y eso no es correcto, porque la figura de papá y la figura de mamá generan afirmaciones de la personalidad, generan vínculos estrechos, y lo que tú ves se va a seguir repitiendo, y realmente eso no es mayoría. La mayoría es lo que dice la biología. Hay hombre y hay mujer, y Dios ama a todos independientemente de su confusión, pero Dios quiere que todos conozcamos la verdad que nos hace libres, y eso incluye en todas las áreas de nuestra vida. Por eso hay que amar y llevar a todos a la verdad de Cristo, a esa luz que nos transforma. No nos corresponde a nosotros hacer nada por nadie, es solamente llenarnos de esa gracia, de ese amor, y es el Espíritu el que va a hacer. Si tú quieres que tu familia sea un lugar de afirmación, un lugar donde pueden crecer juntos, habrán dificultades, pero un lugar donde reine la paz de Dios, es conocerlo a Él, entregarle todas esas cargas y permitirle que Él obre. Descentrémonos, es centrarnos en Dios de nuestra salvación, el que nos redimió en Cristo en la cruz, porque todo el plan fue consumado ahí. El Señor trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque he caído, habré de levantarme. Aunque ahora viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz. Mira, si tú has aceptado a Cristo, si te equivocas, no escuches las voces que te dicen que no hay nada más que hacer. Porque si tú vas a Dios, Él es la luz que te va a iluminar. No creas las mentiras de que Dios no quiere saber nada de ti, porque en Cristo, por su sangre, tú tienes libre acceso al trono de la gracia, y Él va a hacer lo que tú le permitas hacer para sacarte de esa oscuridad. He pecado contra el Señor y soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Y Él me sacará a la luz y veré su justicia. Tú, enemiga mía, lo verás y quedarás cubierta de vergüenza. Tú solías decirme, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pues con mis propios ojos he de ver cuando seas pisoteada como el lodo en las calles. Jerusalén, viene el día en que tus murallas serán reconstruidas, y en ese día se extenderán tus límites. En ese día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y el país será destruido por causa de sus habitantes, por el fruto de sus obras. ¿Y cuál es el fruto de sus obras? Muerte. Si no tenemos el Espíritu Santo, todo lo que hacemos conduce a la muerte. Compasión del Señor por Israel. Pero mira, a mí me encanta leer la palabra, porque así nosotros seamos infieles, así nosotros le demos la espalda a Dios, Él siempre ha tenido compasión por nosotros. Él siempre nos ha amado. Señor, guía con tu cayado a tu pueblo, el rebaño de tu propiedad, que vaga solo en la montaña, y llévalo a un campo fértil. Permítele buscar pastos en Basán y en Galad, como en los días de antaño. Muéstrale tus maravillas, como el día que lo sacaste de Egipto. Cuando las naciones vean tu poderío, quedarán en vergüenza, se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Lamerán el polvo como las culebras, como las serpientes de la tierra, y temblarán de miedo en sus escondites. Amedrentados ante tu presencia, Señor y Dios nuestro, se volverán a ti. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo?
Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. El Señor se deleita en la misericordia, en amarnos, en llevarnos hacia Él. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y a Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Y mira que de todo se trata, de la promesa que Dios le hizo a Jacob y a Abraham. Por ellos es que nosotros recibimos esa gracia y misericordia. Mira que Abraham y Jacob creyeron en Dios con una fe genuina. No tenían mandamientos, pero ellos creyeron en la dependencia de Dios, no en sus fuerzas. Por si no sabías, los mandamientos se dieron como producto de que el pueblo de Israel le dijo a Dios: dinos qué hacer y nosotros lo haremos, producto de la autosuficiencia. Lo mismo en el jardín cuando Eva le creyó a la serpiente. Ella creía que él lo podía hacer a su manera, o sea, sin Dios. Y algo para tener en cuenta es que el hombre es el que recibe, pues, como esa sabiduría de Dios de qué hacer. Por eso los sueños eran de José, para sacar a su esposa y a su hijo adoptivo de los peligros. Pero si tú no reafirmas a tu esposa en lo que Dios te muestra, o sea, si tú no estás en esa comunicación con Dios, ¿qué le vas a proporcionar a Él? ¿Ves? Todo tiene un sentido y una razón de ser. Todo es perfecto porque somos amados y pensados por un Dios perfecto. Oseas 12:1 hasta el capítulo 13:1. Reprende a Israel por su hipocresía y alianzas políticas. El pueblo buscaba seguridad en potencias extranjeras, Asiria y Egipto, en lugar de confiar en Dios. Y a través de la historia de Jacob, el profeta les recuerda que el éxito no llega mediante el engaño, sino volviéndose a Dios con arrepentimiento. O sea, el verdadero arrepentimiento es reconocer que hemos sido orgullosos y hemos dañado a un Dios tan bueno. Reprensión de la falsedad y opresión de Efraín. Efraín anda tras el viento y en pos del solano. Constantemente aumenta la mentira y la destrucción porque hace pactos con los asirios y se lleva a Egipto el aceite. Anda tras el viento, o sea, cuando tú no tienes la confianza puesta en Dios, estás atrapando vientos, o sea, estás haciendo tonto, porque realmente es Dios el que te alinea y es Dios en quien puedes confiar. Él es el que te va a sostener. Ayer les conté que estaba como que había tenido una tristeza, pero es que después me puse a meditar en su palabra y a hablar con dos personas cercanas y poder comprender que es parte del proceso de morir. Cuando uno se da cuenta de que algo no está bien, pues eso se siente. Lo bueno es no quedarnos ahí, que el Espíritu nos muestre y podamos seguir saliendo de todo eso que nos quiere encadenar, que quiere que la luz de Cristo no brille en nosotros. El Señor tiene pleito con Judá. Va a castigar a Jacob por sus acciones, va a darle su merecido por sus hechos. En el seno materno agarró a su hermano por el talón y cuando creció luchó con un ángel y logró vencerlo. Luego lloró y cuando lo encontró en Betel le rogó. Allí él habló con nosotros, habló el Señor y Dios de los ejércitos, y su nombre es el Señor. Por lo tanto, vuélvete a tu Dios, haz misericordia e imparte justicia, y confía siempre en tu Dios. Mira lo mismo, mirar a Dios, mirar a Cristo, mirarlo a Él, no al problema, no a la dificultad, mirarlo a Él, para que al recibir esa misericordia podamos dar esa misericordia, esa justicia a todos y que podamos confiar. Mire, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que tú das un paso sin ver caminos, que tú te mueves sin saber qué va a pasar y el Espíritu te va respaldando, te va mostrando
cada vez que tú decides mover. Como un mercader que sostiene pesas falsas en su mano y que ama la opresión, Efraín dijo: qué rico soy, tengo muchas riquezas y nadie puede acusarme de haber pecado ni de haber ganado todo esto de manera indebida. Mira cómo sale el orgullo. Pero desde que estabas en Egipto, yo, el Señor tu Dios, y todavía he de hacerte vivir en tiendas de campaña como en los días de fiesta. Yo les he hablado a los profetas y aumenté las visiones y por medio de ellos me comuniqué en parábolas. ¿Hay iniquidad en Galaad? La verdad, los de Galaad no valen nada. En Gilgal ofrecieron bueyes de sacrificio. Por eso sus altares quedarán como los montones de tierra en los surcos del campo. Jacob huyó a tierra de Harán. Allí Israel trabajó como pastor para ganarse una esposa. Por medio de un profeta, yo el Señor saqué a Israel de Egipto, y por medio de ese profeta lo cuidé. Pero cuántos amargos disgustos Efraín me ha causado. Por lo tanto, yo el Señor haré que recaiga sobre él la sangre que ha derramado y le devolveré sus ofensas. Anuncio de la destrucción de Efraín. Efraín era el más importante en Israel. Cuando hablaba había temor, pero murió por haber pecado con Baal. Es que tú puedes tener influencia, pero cuando tú dejas que el pecado influencie tu vida, nos vamos destruyendo. Yo sé que esto suena repetitivo, pero es la verdad. Cuando la oscuridad entra, ella parece que fuera buena, pero cuando tú te dejas enredar por ella, te das cuenta de que has perdido un gozo, has perdido la libertad. La oscuridad nos muestra que la libertad es libertinaje y no es así. Nosotros no hemos sido diseñados para vivir en libertinaje. ¿Cómo podemos vivir en libertinaje? Pues acostándonos, teniendo relaciones sexuales por deporte, tomando, emborrachándonos, consumiendo cualquier tipo de sustancia. Mira que todo eso que hacemos es producto de lo que el ser humano siempre busca, y es tener felicidad. Entonces estas cosas se vuelven en un escapismo, escapar de la realidad, cuando Dios quiere venir y transformar, pero la transformación requiere tiempo. Eso no, Dios lo hace en ocasiones así, en un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de lo que Él vea. Eso es su decisión, pero siempre es mejor decidirse por Dios, escogerlo a Él. Juan capítulo 19, versos del 1 al 30, narra el sufrimiento, crucifixión y muerte de Jesús. Muestra su humillación al ser azotado, coronado de espinas y burlado por los soldados romanos. Tras ser condenado injustamente, Jesús carga su cruz hacia el Gólgota, donde es crucificado. Encomienda el cuidado de su madre y finalmente declara que la redención humana ha sido completada. Hay que valorar cada cosa que Dios permite y tenemos que estar siempre en la sintonía del Espíritu para poder escuchar las voces que nos van a ayudar a permanecer en la luz de Cristo. A veces tomamos decisiones por impulso, queriendo acelerar las cosas, y lo único que conseguimos es entorpecerlas. Valora los no, porque son ellos los que te cuidan. No quieras hacer las cosas a tu acelere ni a tu modo. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él ningún delito». Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: «Aquí está el hombre». Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pero Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquelo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito».
Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley, éste debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrás sobre mí ninguna autoridad, si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Toda autoridad proviene de Dios. Si tú ves que no tienes autoridad en nada, es porque no crees y porque no estás en esa relación sincera con el Espíritu, y porque no has pasado por situaciones en las cuales has tenido que ejercerla. Mira que Jesús empezó el ministerio público después de haber vencido a Satanás en el desierto. Ahí todos los demonios sabían quién era Jesús y la autoridad que tenía. Si tú quieres tener autoridad, se te van a presentar situaciones en las cuales debes decir no. A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal en el lugar conocido como el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, escrito está. La palabra de la Biblia está escrita y tiene una razón y un significado. Por eso es importante leerla en el contexto. A veces sacamos los versículos para que se nos vuelvan un pretexto. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura y de arriba abajo era de un solo tejido, y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Eso fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y le pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es el plan de redención. Cuando tú aceptas a Cristo y todos los días vas a la presencia, vas muriendo a toda esa oscuridad, a todas esas sombras que te dañan a los demás y te alejan de Dios. Yo hoy confrontada, porque acabo de ser confrontada
Yo he sido acelerada y he querido que las cosas sean a mi manera. Yo no aceptaba un no y siempre daba una solución alternativa para lo que ya habían dicho. Y hoy el Señor me confronta de frente. Y de verdad que si yo no entiendo los tiempos de Dios, por más que sea una bendición que Él me va a dar, puedo hacerla de manera equivocada. Y no, Dios ya tiene un cómo, tiene un tiempo y es esperar en Él. Y de verdad yo les digo, del afán no queda sino el cansancio. Hay veces que no nos podemos dar cuenta a tiempo, pero cuando tú oras el Señor te muestra el peligro en el que puedes estar, porque hay un espacio y un lugar. No aceleremos, no queramos que todos sean los sí de la manera que nosotros esperamos. Si Dios ya te ha mostrado algo para ti, disfrútalo y espera en Él. Pídele siempre la sobriedad y la dulzura que proviene del Espíritu para que Él te llene y tú puedas seguir caminando en esa obediencia. Ya sabemos qué es lo que Dios espera, que nosotros caminemos en humildad, que nos rindamos a Él, que practiquemos el amor, la justicia y sobre todo que nos adhiramos a la obra de Cristo para poder vivir esas tres cosas. Dios tiene planes hermosos para ti y un futuro lleno de esperanza. Espera, descansa en Él y tú vas a ver cómo todo va a fluir. No va a ser perfecto porque la dinámica de la vida trae dificultad, pero si va en la bendición y en los términos de Dios, todo va a ser más sencillo y vas a encontrar la manera de que todo siga encajando. Así que no desesperes. Me lo digo a mí y te lo digo a ti. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, yo oro al Padre y le digo gracias por hablarnos. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos corrige y nos lleva por el camino correcto. Porque nos ayuda a ser transformados para hacer luz y porque cuida y nos guarda de nosotros mismos. Gracias, Señor, por iluminar cada decisión, por mostrar los sí y los no para fortalecer nuestro carácter. Te agradecemos por tu inmensa misericordia, tu gracia y tu bondad, por abrazarnos y permitirnos ir confiadamente al trono de la gracia por la obra consumada de Cristo en la cruz. Despierta todos nuestros sentidos para seguirte con amor, en obediencia. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.